Egunon, el efecto mariposa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Aston Kutcher acabó casado con Amy Moore y acabó supliendo a Charlie Sheen en el bodrio, aunque entretenido, Dos hombres y medio? La respuesta es el efecto mariposa. Es una película de 2004, ¿no? En donde se profundiza en dos elementos que están interconectados para la película, como son viajes en el tiempo y el llamado efecto mariposa que da nombre al título. Digamos que el efecto mariposa suele ser considerado el elemento aquel de un vuelo en la mariposa en Tokio puede desencadenar un tsunami en Río de Janeiro, lo cual ciertamente implica esa concatenación de las realidades que, sobre todo profundizados con el ámbito de los viajes en el tiempo, cualquier viaje en el tiempo, y miramos la mariposa que hay en la película de 2005, aquella de los juegos temporales en la que estaba Ben Kingsley. Hay alguien que dice que cuando lleva peluquín es que esa película es mala y cuando está calvo es que esa película está bien, es buena. Eh, ¿Qué cosas? Bueno, pues en esa película de 2005, cuando pisan aquella mariposa y cambian el futuro, digamos que están haciendo referencia a este efecto mariposa que tenía precisamente en la película esta de 2004, su hacer. Digamos que es una película que tuvo 16 millones de presupuesto y obtuvo un box office de 100, lo cual ameritó hacer la segunda, la tercera parte, con lo cual ciertamente fue un éxito. ¿Cuál es la historia? La historia, trama, en la que digamos que el personaje de Evan Trevorn, digamos que es el personaje protagonista, que es Aston Kutcher, a pesar de que luego veremos a los diferentes personajes, como Logan Lerman, con Evan como 7 años, John Patrick Amedori, con Evan con 13 años, y después también tenemos los diferentes personajes, porque Amy Smart interpreta a Kyle, pero Irene Gorobaya interpreta a Kyle con 13 años. Y así tenemos a Tommy, William Lee Scott, pero Jesse James lo interpreta con 14 años. Y Elden Henson, Lenny, con otra persona que la interpreta con 13 años, lo cual ciertamente es interesante porque vemos que tenemos una realidad en la que, bueno, hay un padre distante, pero que se volvió locatis locatis, pero hay un libro, y a través de ese libro es donde se produce esa interconexión para llevar al protagonista al pasado. Con lo cual, la máquina del tiempo es la lectura de ciertos pasajes del libro de lo que sucedió en el pasado, y digamos que leerlo es lo que lleva a esa persona a ese momento exacto de la narración del pasado. Ese es el conducto de la transmisión de una realidad difícil, porque digamos que esa convivencia, digamos que la muchacha protagonista tiene, digamos que temas pornográficos, digamos que por el padre de Kyle y de Tommy, eh, con lo cual ciertamente están forzados a hacer una película pornográfica en el sótano de su casa, lo cual ciertamente amerita esa situación difícil, tratar de buscarle un tipo de resolución. Y luego también está el asunto de el petardito, entre comillas, el petardito metido en el buzón que acabará matando a una señora que, bueno, pues en ese momento simplemente lo que querían era destruir por simplemente diversión, pero se da la casualidad de que esa mujer en ese momento vuelve, por lo que sea, a su casa y le da por ver qué demonios está en el buzón. Con lo cual, en ese momento, a pesar de que sea un petardito, digamos que le estalla en la cara, con lo cual muere. Y eso conlleva consecuencias evidentemente penales, bueno, pues, pero que no tienen que ver en principio con el protagonista. Con lo cual tenemos esa historia con las complejidades de una película de drama familiar, pero con el elemento fantástico, tanto en cuanto, bueno, pues el personaje protagonista va transitando por estas realidades siempre acordándose, con lo cual ciertamente, evidentemente, es un trauma que está ahí dentro y no hay
en principio reseteo, lo cual evidentemente sería lógico que no lo haya, porque evidentemente va transmutando, porque digamos que a cada cambio, porque él cree que es posible ir a ese pasado, cambiar algunas cosas para que el futuro sea mejor. Lo cual ciertamente es un elemento eh, curioso, en tanto en cuanto, por ejemplo, en una parte al oeste de la Casa Blanca, uno de los pretendientes al trono, un senador del Partido Demócrata, el mismo que el presidente, eh, el personaje interpretado por Martin, Martin Sheen, el presidente Josiah Bartlett del gran estado de New Hampshire, pues ese senador que aspiraba al trono le dice al señor Lehman que un aviador que entre sin instrumentos en una tormenta en los Alpes intentará corregir cada poco su trayectoria y puede que acabe saliendo de la tormenta volando al revés, lo cual ciertamente significa y simboliza el hecho de que por muchos ajustes que quieras hacerle, no serás capaz de darle arreglo a todo. Pero evidentemente esa situación precisamente es la que su desaparecido padre, que está encarcelado, y precisamente es una obsesión del hijo, entender al padre por qué demonios pasó lo que pasó, y al final de la película entenderá que precisamente había intentado, procurado hacer lo que él estaba haciendo con su poder, un poco a semejanza de la hemofilia, porque Zarevich, hijo de Nicolás II, tenía hemofilia porque los parientes de la gran emperatriz Victoria, la madre de las casas reales de Europa, a finales del siglo XIX y principios del XX, había transmitido la hemofilia que se transmite por herencia varonil. Lo que ciertamente es tremendo, porque digamos que contribuyó en parte a la destrucción de la casa de los Romanov en la Rusia zarista, que precisamente en el año 1913 había celebrado el tricentenario de su mandato. Con lo cual, ciertamente, como la hemofilia, esta rareza, ese superpoder que tiene el personaje de Aston Kutcher, lo tiene también su padre. Ciertamente, como nos enteraremos. Y por eso esa situación de extrañamiento y por eso ese cuaderno, ese libro, donde digamos que puede transmitir esa puerta abierta hacia el pasado, a la hora de volver a tomar ese momento en donde sucedieron cosas horribles y tratar de, a lo largo de la película, porque bueno, pues vemos al personaje en la universidad, vemos con el compañero de la universidad, de volver atrás en el tiempo, con lo cual ciertamente son momentos en los que digamos que va teniendo su propia debilidad en tanto en cuanto con cada nuevo salto se va viendo más débil, más consumido a la hora de su trayectoria, pero evidentemente él se siente en la necesidad de seguir saltando, lo cual es curioso, es un poco como salto al infinito, pero en otra onda, pero conceptualmente el concepto es este, en tanto en cuanto lo que quiere es llegar a un mundo aceptable, lo mismo que en aquel caso el profesor Arturo, el personaje de Jerry Connell, tratan de retornar a su propio universo dentro del ámbito multiversal de Salto al Infinito. Pues en este caso es no con una máquina, sino con este superpoder sobrenatural y con la forma encarnada en ese libro de anotaciones. Por lo tanto, es una historia que en principio en ese año 2004 se sintió como novedosa, como fresca, como un elemento que ameritaba profundizar en el concepto y por eso se hicieron las secuelas, que ninguna llega a la calidad de la primera, a pesar de que tiene su interés a la hora de acercarse a ellas, un mal día, un mal día en tanto en cuanto que uno no
dudaría, por ejemplo, en ponerse, por ejemplo, si tiene que dudar entre Regreso al Futuro o El efecto Mariposa 2. Yo creo que evidentemente Regreso al Futuro gana todos los días de la semana. Pero evidentemente, si uno tiene esos momentos como se daba, ahora ya no, porque los sábados por la tarde está Aruseros, Weekend, pero cuando daban películas de estas cachondas tipo eh, ciencia ficción serie Z en La Sexta y en 4 las tardes de los fines de semana, pues este tipo de películas pues ameritan también esta efecto mariposa 2 y 3, bueno, también, ¿por qué no? La uno tiene una calidad superior, evidentemente no es una clase Excelsior, pero digamos que es una calidad importante para, como digo, tener un impacto, tener un beneficio y digamos que impulsar la carrera de este actor, de Aston Catcher, hasta unos niveles, como digo, casarse con Demi Moore e incluso meterse en esa serie de Dos hombres y medio. Pero esto es cuestión de la posteridad, ¿no? No sé si querrá él meterse dentro de su propia idea y cambiar su pasado, porque, bueno, a saber, uno nunca está satisfecho del todo con su propia trayectoria y tal. Y el origen de todo, para posteridad, para este actor, será esta película. Como digo, digamos que también tiene director's cuts, diferentes finales, con lo cual ciertamente tiene ese elemento de después de haberla visto uno puede profundizar en las diferentes visiones que el propio director había eh, tenido para la película, con lo cual ciertamente es una película con jueguito, con intríngulis, con lo cual ciertamente está, está bien este elemento de juego, con lo cual ciertamente tenemos eso, tenemos esta película de New Line Cinema, eh, de prácticamente 2 horas, de 113 minutos, el efecto mariposa. Curiosamente, con dirección y guión de los mismos, de un tal Eric Bress y J. Mackie Gruber. Y por lo tanto, pues tenemos este elemento fantástico, thriller, drama, viajes en el tiempo, que es el efecto mariposa. Y que por lo tanto, pues recomiendo vivamente, porque es una película que seguro que va a ser no ya entretenida, porque como digo, tiene ese punto, un puntito de terror, pero digamos que atrapa. Es una película que atrapa y que te llevarás una experiencia interesante a la hora de reflexionar, no solamente sobre el hecho de poder tener la oportunidad de cambiar elementos del propio pasado, pero, y esto es importante, en esta película se trata de establecer ese vínculo no como si fuera un juego, sino un juego como tipo casino. En tanto en cuanto hay costes. Cualquier cambio tiene costes para la propia persona, para la familia, para el entorno, con lo cual ciertamente se tiene la idea en esta película, sobre todo en esta, de establecer que cualquier posibilidad para afrontar un cambio, una evolución de la realidad, va a tener una contraparte, puede que positiva, puede que negativa, pero siempre va a tener consecuencias. Cualquier elemento de estos va a tener sus consecuencias y por lo tanto jugar en estas condiciones resulta gravoso, sobre todo a la larga. Pero como le pasa al padre del protagonista y al propio protagonista, puede llegar a ser adictivo. Puede ser adictivo y ese es el problema. En fin, el efecto mariposa, ahí está. 2004, véanla y juzguen por sí mismos, que es la mejor manera de valorar una película con criterio propio. Y sin más, es que el casco, Juro Bet y Helpian.